El objetivo principal de la práctica es estudiar cómo se comporta el voltaje en un circuito RLC conectado en paralelo, notando tres diferentes casos que se presentan. Los utilizados son generador de señales, el cual proporciona una señal de corriente alterna con frecuencia y amplitud regulables, con una forma triangular, senoidal, cuadrada, según se requiera. Un osciloscopio se tendrá conectado de modo que se pueda observar la respuesta del voltaje en todo momento. Un protoboard, un potenciómetro o resistencia variable, un capacitor de 0.1 microfaradios y un inductor de 470 microhenries. Antes de comenzar a explicar qué son cada uno de los circuitos RLC, es posible partir de un circuito RLC conectado en paralelo o un circuito RLC conectado en serie. Si se toma el caso de un circuito RLC conectado en paralelo, es preferente obtener una ecuación para el voltaje, y si está conectado en serie es preferente tomar una ecuación para la corriente en función del tiempo. Ahora hay que obtener una ecuación diferencial de segundo orden debido a que se tienen dos elementos que almacenan energía. Generalmente para el estudio de estos circuitos se emplean dos tipos de frecuencias: la frecuencia de resonancia o W y la frecuencia neperiana, llamada comúnmente coeficiente de amortiguamiento o alfa. A continuación se presentan los tres casos que pueden presentarse en un circuito RLC en paralelo. El coeficiente de amortiguamiento, que interviene en los tres casos posibles, es una expresión que determina la medida de la rapidez con la que se decae o se amortigua la respuesta natural hacia su estado final permanente, o sea, cuando la solución de la ecuación diferencial se obtuvo igualando esta a cero. El amortiguamiento crítico proporciona la forma más rápida de aproximar a cero la amplitud de un oscilador amortiguado. Con menor amortiguamiento, subamortiguación, alcanza el cero más rápidamente, pero oscila alrededor de él. Con más amortiguamiento, sobreamortiguación, el acercamiento a cero es más lento. La amortiguación crítica ocurre cuando el coeficiente de amortiguación es igual a la frecuencia de resonancia sin amortiguación del oscilador. En la práctica es imposible, no se puede hacer que alfa y omega sean exactamente iguales. El resultado real siempre será un circuito sobre o subamortiguado. El amortiguamiento crítico se da cuando alfa es igual a omega, LC es igual a 4R cuadradas por C al cuadrado, L es igual a 4R cuadrada por C. Si se aumenta el valor de R, se logra que el coeficiente de amortiguamiento alfa disminuya mientras que omega permanece constante. La ecuación característica del circuito RLC en paralelo tendrá dos raíces complejas cuando alfa cuadrada sea mayor a omega. Demostraremos el caso críticamente amortiguado. Tenemos el circuito armado en el protoboard con el potenciómetro, el inductor y la fuente, el generador de señales, el cual tiene una frecuencia de 5 kHz con una amplitud de 8 volts pico pico, siendo una señal cuadrada. La gráfica que se observa es muy parecida a la que podría ser en el caso de que pudiéramos igualar la alfa con el omega, ya que no podemos obtener una resistencia que sea totalmente igual en la vida real, porque aproximadamente es un valor de 34.2788273 ohms. Podemos observar en la simulación lo más parecido que sería la curva de color verde fuerte que en la resistencia de 34.3 ohms. Ahora presentamos el caso subamortiguado. Tenemos una amplitud de 5 volts pico pico, una frecuencia de 1 kHz. En este caso, alfa es menor a omega 0, dándonos una gráfica que depende de una exponencial y senos y cosenos.
haciendo que la gráfica tienda con más oscilaciones, tardando más tiempo en llegar al su estado forzado, ya que es una fuente de corriente alterna. Caso sobre amortiguado. Aquí utilizamos una frecuencia de 1 kHz con una amplitud de 8 volts pico pico. En la simulación podemos observar que la gráfica de color rojo con una resistencia de 5 ohms es la que tiende más rápido hacia su estado estable, ya que tiene menos oscilaciones al quedar solo en términos de exponenciales, siendo más rápido el decaimiento para llegar a tal estado. Aquí podemos observar cómo se comporta la gráfica del voltaje en el capacitor. Gracias al potenciómetro pudimos ajustar las tres diferentes resistencias de 34.3 ohms, 5 ohms y 330 ohms para que pudiéramos observar los tres diferentes casos. Cuando alfa es mayor a omega, presentado el caso sobreamortiguado. Cuando alfa es menor a omega, es el caso subamortiguado. En el caso críticamente amortiguado, en donde alfa es igual a omega, que en la simulación de Tina se muestra como la gráfica en verde, en el caso de la práctica es prácticamente imposible lograr esto, ya que o se es caso sobreamortiguado o subamortiguado, ya que no podemos obtener ese valor exacto de la resistencia, ya que es imposible ajustarlo con el potenciómetro con tanta exactitud. De hecho, nos costó mucho trabajo el poder llegar a 34.3 ohms, dado que tiene un rango de 0 a 500 ohms este potenciómetro. Lo que obtuvimos fue una gráfica aproximada de lo que podría ser el caso críticamente amortiguado.